Salimos la palabra del Señor, lo que vamos a tratar de abarcar el día de hoy, y nos habla de esa parte de justicia de Dios. Y hablábamos hace 8 días, tratando de hacer un resumen, de cuál es la iglesia que Él quiere para que sea digna de su reino, de su presencia. Y recordamos que hablaba de una iglesia que tenía una fe creciente, que es esta iglesia tesalónica, de la cual ellos se gozaban de ver esa fe creciente que tenía esta iglesia, de ese amor abundante, o sobreabundante, como hablábamos hace unas semanas también, pero sobre todo de la paciencia y de la fidelidad. Quiero insistir en estos dos, porque siempre hemos visto que eso es como el matrimonio. Uno da un sí un día, creo en ti y estoy dispuesto a seguir toda la vida, pero si no hay fidelidad, lógicamente eso va pegado a la paciencia pues la relación se rompe definitivamente. Y eso es lo que Pablo reconoce en esta iglesia, que es una iglesia fiel, que está unida permanentemente, paciente a pesar de los sufrimientos, de las dificultades. Y así como te digo, pasa en un matrimonio, una pareja, que es una correlación entre la iglesia y el Señor, exactamente como debe suceder, que debe ser una iglesia fiel a lo que cree a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que Pablo está reconociendo en esta iglesia de Tesalónica. Pero vamos a mirar que esa paciencia y fidelidad le está dando a ellos una esperanza. O sea, Pablo está queriendo animar a esta iglesia, porque todo el mundo lo sabe que cuando uno está perseguido, cuando está en persecuciones, cuando está en tribulaciones, en problemas de presión del mundo, pues no es fácil. Creo que todos hemos estado en situaciones donde uno diga, ¿y Dios dónde está? Me trata de esta manera. Es lo que siempre decimos, ¿no? Le echamos la culpa al Señor diciéndole, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y siempre lo vemos como si fuera un castigo del Señor, o eso es lo que la gente ve. Y Pablo hablaba la vez pasada que no es necesariamente un castigo, es todo lo contrario. Y eso Dios lo ha establecido así. Dios permite que el enemigo nos ponga pruebas. ¿Para qué? Para que fortalecernos y que sea una bendición para nuestras vidas. Y es así como funciona. No todo lo que nos sucede es por castigo de Dios, es porque nosotros mismos a veces nos metemos en problemas solitos, o porque el enemigo nos quiere oprimir y nos quiere dañar el rato a veces, pero que todo esto nos sirve en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo. Y ese crecimiento, Dios nos dice que va a ser premiado, va a ser galardonado. Y eso es lo que vamos hoy a ver aquí, porque tenemos un Dios, ¿qué? Justo. Y eso es el mensaje principal. Y miremos en Mateo 5, del 10 al 12. Las promesas de Dios para la iglesia perseguida. ¿Ya lo tienen? Mateo 5, 10 al 12. Benditos los que son perseguidos, dice. ¿Por qué? Por seguir la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Cuán bienaventurados sois cuando las personas os insultan y os persiguen, diciendo toda clase de viciosas mentiras acerca de vosotros, porque me seguís. Regocijaos, estad contentos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos, porque persiguieron de la misma manera a los profetas antes de vosotros. Y en este libro nos dice, oiga, ustedes son bienaventurados, o les van a ir las cosas bien, dice. ¿Por qué? Porque han sido perseguidos. Y aquí no solamente, como digo, no es cualquier tipo de persecución, es perseguir. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor Jesucristo. No solamente es decir, oye, ustedes son cristianos, vamos a acabar con ustedes. Ya esto en nuestro medio no se ve casi. Pero, ¿cuál es la persecución que nosotros tenemos en nuestros días? Es por actuar bien, por obedecer al Señor. Nos vemos enfrentados siempre al mundo, ¿sí? Que nos dice, oiga, ¿ustedes por qué no hacen lo que nosotros hacemos? Y por lo tanto nos convertimos en una piedra de zapato para mucha gente. En medio de la corrupción es así. Si no hacemos lo que todo el mundo hace, dañamos negocios, dañamos cosas en los trabajos, y ahí es cuando nos hacen el feo, ¿no es cierto? Ese es el tipo de persecución que en la actualidad tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país. En otras ciudades, en otros países, sí los matan, ¿cierto? Sí los torturan. Gracias a Dios no estamos en eso, pero hay que pedir por los hermanos que están, y digo bienaventurados, mucho más bienaventurados a veces son ellos que nosotros.
porque tiene un galardón mayor en el cielo. ¿En eso estamos claros? ¿Sí? Entonces, no es una cosa que nos quiera castigar Dios y que permita eso. Es que el mundo y el enemigo nos quiere acabar y nos quiere hacer pasar el rato complicado. Y todos tenemos dificultades en el medio secular. Cuando salimos de aquí, todos nos enfrentamos a un mundo que siempre nos va a hacer bullying, que nos van a tratar de fastidiar el rato. ¿Por qué? Porque queremos obedecer a nosotros y hacer las cosas bien. Y eso es lo que Mateo nos dice: benditos los perseguidos o bienaventurados los perseguidos. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas bien o por seguir la justicia. Pasemos a Primera de Pedro 1:3-7. Vamos al final de nuestro Nuevo Testamento. Dice: alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que de acuerdo a su gran misericordia ha causado que vosotros, por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos, nacieseis de nuevo a una esperanza viva, a una herencia que no puede corromperse, ser dañada o marchitarse, guardada, salva para vosotros en los cielos. Entre tanto, por medio de la fe, ya quiero hacer una paréntesis, ¿dónde está nuestra herencia? ¿Ah? En los cielos, ¿cierto? No dice aquí en la tierra. Entre tanto, por medio de la fe, estáis siendo protegidos por el poder de Dios para una liberación que será revelada durante los últimos tiempos. Nos está prometiendo una liberación, ¿cierto? Regocijaos en esto, a pesar de que durante un corto tiempo tengáis que pasar sufrimientos a causa de diferentes pruebas. Incluso el oro es puesto a prueba para ver si es genuino, teniendo que pasar el fuego. El propósito de esta prueba es para que la autenticidad de vuestra fe, que tiene mucho valor, mucho más valor que el oro, es perecedero, que el oro que es perecedero, sea considerada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua el Mesías. Y aquí quiero resaltar algunas palabras, como dice: ¿la recompensa dónde va a ser? ¿Nuestra herencia? ¿Dónde la tiene? En el cielo. Nos está hablando de dos comparaciones. Una aquí en la tierra que es de un corto tiempo, y nos está hablando la palabra eternidad al otro lado. Entonces dice: ustedes, se puede decir, firmes en vuestra fe, por eso van a ser recompensados en el cielo, y allá va a ser por la eternidad. Aquí pueden pasar sufrimientos temporales y muy corto tiempo. Cuando uno pone a comparar el tiempo de aquí terrenal con el tiempo del cielo, es una cosa mínima comparado con la eternidad. Es algo que ni siquiera nos cabe en nuestra mente, y eso es lo que debemos tener presente. Pero dice: ustedes son como el oro, ¿cierto? Y a pesar del oro, para probarse su autenticidad de que es oro, y aquí los joyeros nos dan fe de eso, ¿no es cierto? Tienen que pasar por el oro para saber si es oro, porque el oro lo mezclan con unas cosas, y entre más pase por el oro, más puro se vuelve y descompone las otras cosas. Es lo que tengo entendido, ¿cierto? Por el fuego. ¿Qué dije yo? Por el oro. Ah, bueno, perdón, el oro por el fuego. Entonces, para probar su autenticidad y que sea, ¿qué? Digno de alabanza. Y aquí vuelve la palabra digno, que es lo que hablábamos ahí. Y es lo que hace 8 días hablábamos. ¿Somos dignos de verdad? ¿Somos dignos? ¿Ah? Nosotros no somos dignos, Él nos dignifica, pero como pueblo del Señor, la idea es que seamos dignos precisamente de pertenecer a la iglesia del Señor, al pueblo del Señor. Eso es lo que Pablo está reconociendo en esta iglesia de Tesalónica, de que ellos son dignos. ¿Por qué? Porque han soportado fielmente a pesar de las persecuciones y eso. Entonces, estamos hablando que Dios es justo, y al que es digno de eso, le da su recompensa. Entonces, como decía, parte del mensaje de hoy es la justicia del Señor. Y ayer que celebraba el Día del Abogado, lo recordaba con especial, aunque no a todos, y pido perdón por eso. Veo que se nos pasó a Dilia, se nos pasó Betty a felicitarla por el chat. Hoy estamos recordando de que hay varios abogados entre nosotros, y ayer lo recordábamos por ser el Día del Abogado, recordaban. Es una profesión que cada vez es más complicada, ¿no es cierto? Son perseguidos precisamente a causa de querer hablar con la verdad y seguir obedeciendo a Dios en medio de una justicia con mucha corrupción. Y hoy creo que hay mucha palabra para ellos, coincidencialmente, según lo planeado por Dios. Jeremías 12:1, y quiero que recordemos esta palabra del profeta Jeremías,
donde creo que nos pasa lo mismo, le pasaba lo mismo que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Queremos entender que Dios es justo, pero a veces no entendemos justicia. Yo creo que a todos nos ha pasado. Decimos Dios es justo, pero que a veces sí, será que sí, o sea, porque me pasan cosas que a veces no considero que yo merezca eso. No sé si a ustedes les ha pasado. Dice, ¿seré yo tan mala persona como para que me pasen esas cosas? Es la pregunta que a veces muchos se hacen. O al contrario, yo trato cada día de mejorar y hacer las cosas mejor. A pesar de eso, me va peor. Y mira lo que le pasaba a Jeremías, el profeta. Y se queja de Jeremías: tú, Señor, eres justo. Él reconoce que eres justo. Cuando argumento contigo, sin embargo, quisieras ponerte algunas cuestiones de justicia. Dice, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Ustedes se han hecho la pregunta? ¿Por qué a esa gente le va tan bien? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Decía él. Y uno dice, eso es justo que tú hagas eso. Esta gente que porta tan mal le va tan bien, ¿y por qué a los traidores viven como si nada, no les pasa nada? En cambio a uno, ¿sí? Es lo que él quería decir. Pero dice, cuando uno argumenta contigo, dice, yo reconozco que eres justo, pero ¿qué pasa aquí? Y quiero hablar de una historia que oí estos días y que me pareció muy apropiada compartirla con ustedes. De la palabra tekel. ¿Se han oído la palabra tekel alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien dijo sí? ¿Sí? ¿Nadie dijo sí? ¿Sí? Nabucodonosor, qué buena memoria. No era Nabucodonosor, pero era con el rey Balsasar, que era hijo de Nabucodonosor. Fueron de las tres palabras que Dios escribió con su mano en el muro, bajo el imperio babilónico que había heredado Nabucodonosor. Todo el mundo hemos oído alguna vez, o creo que todos hemos escuchado de Nabucodonosor. Fue el gran rey del imperio babilónico, hizo muchas obras. Nosotros todavía los jardines colgantes de Babilonia, que era considerada una de las grandes maravillas del tiempo antiguo. Y él tuvo un hijo. Todo el mundo sabe lo que él creció, cómo se enorgulleció, y al final dijo, todo esto es por mi gloria. El Señor le dijo, no, Señor, eso no es por tu gloria, eso es por que Dios lo ha permitido, y lo puso a andar como animales. Bueno. Pero tuvo un hijo que hacía sus fiestas, se emborrachaba, sus orgías, agarró las cosas del templo y se lo llevó a su palacio y se emborracharon con las copas del vino sagrado. Y el Señor le dijo, sí, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Y le escribió tres palabras. Está en Daniel 5:25. Y decía, mene, mene, tekel, upsar. Estas fueron las tres palabras, básicamente. Repitió las dos primeras, que es medida, medida. ¿Sí? Tekel, que quiere decir, lo que dice aquí, pasado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso es lo que significa tekel. Eso fue lo que el Señor le dio a Daniel, porque ninguno de los sacerdotes, de los sabios de ese momento, de los magos, de los expertos, nadie sabía qué significaban esas palabras que el Señor con su mano había escrito en las paredes del palacio. Era un misterio para todos, y todavía mucha gente sigue considerando esto un misterio y tratan de sacar muchas cosas proféticas de estas palabras y mediciones y números y cosas. Pero en el fondo lo que él quería decirle, has puesto en balanza y fuiste hallado falto. O sea, le faltaba. ¿Saben lo que es una balanza? Y lo que quiere decir tekel es esto, básicamente. Y me gustó esta figura que encontraba en internet. Y uno dice, ¿cómo es que una pluma no hace contrapeso contra una roca? ¿Sí? Y lo que el Señor le está diciendo, mire, fuiste puesto en la balanza, que es la forma de medir, y es un símbolo de la justicia. Sí, uno de los abogados, hoy vamos a preguntarle a los abogados, que ya vamos a poner el examen de los abogados, del símbolo de la justicia, de la profesión que ellos practican, ¿cierto? ¿Cuál es? Una balanza. ¿Quién más tiene la balanza? ¿O qué más? ¿Ah? Una mujer. No es porque no lo quieren decir. ¿La diosa qué? Temis dice ahí.
Esa es una de las diosas griegas, pero ya venía de atrás otra diosa por los egipcios, que era la diosa Mat y la diosa Isis. Los egipcios, y después pusieron a otra mujer los griegos, que era la diosa Temis, pero la última que pusieron fue la diosa Dice, que era hija de Temis. Diosas, curiosamente, que volvemos a la misma historia de los imperios tratando de poner imágenes diferentes al Señor, que Dios es de justicia, y aquí ponen siempre una diosa mujer como la dueña de la justicia. Mire hasta dónde viene el tema de la mujer cambiando por el Dios verdadero, y siempre ponen una figura femenina en ese aspecto. Y la ponen ciega, y creo que sigue siendo muy ciega la justicia, pero lo ponían como imparcialidad, pero pues al fin y al cabo era ciega, o sea, era para que no viera básicamente lo que vemos en la realidad. Y vemos al contrario un Dios que lo ve todo, absolutamente todo, y que a él no hay forma de engañarlo. Muy diferente. Dios es un Dios justo, ¿por qué? Porque lo ve todo, tiene lo que es el bien. Y ese es el Dios que adoramos y que a veces discutimos con él también, pero que siempre nos pone toda nuestra situación en una balanza. Y es la forma de juzgar al Señor, por lo que tengamos claro. No es la balanza del peso que ustedes ponen todos los... donde empiezan ustedes el devocional cada mañana. Ustedes saben que ustedes muchos empiezan el devocional de la mañana cuando van a la báscula, pero de esas digitales, y se paran ahí y dicen, ay Dios mío, y empiezan a orar, ¿no? La balanza que hace el Señor no es esa, para ver qué tan pesado esté o no. Simplemente, Él siempre compara una cosa con otra. Y por eso traigo la figura aquí, porque Él, para saber si es justo o no, Él nos compara con, ¿cuál es la norma de Él? Lo que nos pone a pensar, su misma presencia. ¿Sí? Y si uno se pone ahí, frente a Él, siempre pierde. ¿Sí o no? Pero gracias a la gracia que Él nos dio, dice que Él nos pone con nuestro defensor. ¿Quién es nuestro defensor? Jesucristo. Y ahí es cuando uno, siendo una pluma, una cosa que no tenemos nada que compararnos con Él, quedamos equilibrados, quedamos en la justicia, porque Él nos pone, es con nuestro defensor. ¿Sí? Y eso creo que lo tienen que tener muy en cuenta, y además, cuando ustedes juzgan a alguien, pasa exactamente lo mismo. Ustedes, si hablan mal contra alguien, el Señor, ¿qué hace? Los pone a usted y a él en la balanza. Y ahí es cuando mucha gente pierde el examen. Le pasó, vemos ese ejemplo a través de toda la historia de los grandes profetas, de la gente que habló en contra de los profetas. Entonces, si usted habla mal de Moisés, ven, yo te pongo aquí. ¿Y quién salía perdiendo? En ese caso, Miriam, que habló mal de él. Decía usted, sí, él pecó y está haciendo cosas mal, pero te está hablando mal, venga, yo te pongo ahí. ¿Y ahí qué pasaba? Miriam fue castigada. Porque Él pone todo nuestro ser en la balanza, no solamente la falta que cometió. Y a veces dice uno, pero es que mire que está haciendo tal cosa. ¿Sí? Pero es que dice, oiga, yo como Moisés hablo cara a cara y sé quién es Moisés. Se puede equivocar, pero yo te pongo a todo Moisés ahí. Y a ti te pongo aquí, y la balanza se va para el lado de Moisés. ¿Sí? Entonces, que usted cada vez que hable mal de alguien, cada vez que juzgue a alguien, pilas, porque el Señor lo va a agarrar a usted y a poner al otro. ¿Sí? Así funciona la justicia de Dios. Siempre nos pone a que estemos acusando o al que acusen frente al otro. Y por eso dice, ¿qué tal que salgamos faltos? Porque mucha gente ahora que cree aparecer una cosa, pero en el momento de la balanza, esa balanza no falla. Funciona a la perfección. ¿Sí? Puede aparentar muchas cosas, pero en el fondo lo que hay en usted es lo que el Señor está pesando y lo pone todo completico usted ahí. Y hay mucha gente que de pronto comete un pecado, falla, pero el Señor también dice, yo por eso no voy a castigar eternamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo pongo ahí en la balanza y todo lo que ha hecho anteriormente tiene su valor también. Y eso cuenta, ¿sí? Y no por eso lo voy a condenar. Entonces, es la forma de que el Señor funciona en las cosas. A este rey Balsasar le dijo, tú eres falto, le dijo Daniel, y por lo tanto vas a ser destruido. Va a ser su reino dividido, que es la última palabra, Sarín,
va a ser dividido, fue dividido en dos ese reino y después desapareció hasta la fecha que no hay ni vestigios de ese gran imperio, o sea, no se encuentra ninguna gran ciudad ni nada. Desapareció del mapa completamente esa Babilonia que el Señor está hablando. Entonces la profecía se cumplió. ¿Sí? ¿Hasta aquí claros? Entonces Ezequiel es una buena figura para poder entender cómo funciona la justicia de Dios. Y el Señor es justo. Uno a veces dice, ¿por qué pasan ciertas cosas? Él todo lo pone en una balanza y sabe por qué permite las cosas. Y lo que quiere es cada día que tengamos más argumentos, más fortaleza, más firmeza, más fe, ¿no es cierto? Y eso va pesando para no dejarnos llevar por el pecado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está aquí claro? Sí. Pasemos a la paga. Entonces, como Dios es justo, Dios tiene una paga. Entonces, miremos cuál es la paga. ¿Qué pasa con el incrédulo? Según estos versículos que acabamos de leer, encontramos varias cosas que leímos en 2 Tesalonicenses 1, del 5 a 10, y nos menciona varias palabras: tribulación, retribución, llama de fuego, van a sufrir pena y eterna perdición. En resumen, básicamente, al que hace malas cosas, al que actúa mal y al que persigue a los que creen en el Señor, les va a terminar pasando todo eso, y ahorita vamos a tratar de mirar sobre todo esta parte de la retribución, porque uno dice, pero el Señor, ¿por qué castiga si Dios es un Dios de amor? ¿Sí? Y ahorita vamos a tratar. Y fíjese que lo que Dios muestra aquí, y a través de toda la palabra, es que Dios le da a cada quien en forma de retribución de acuerdo a lo que ha hecho. Entonces, como decía aquí, el mensaje central decía, esta gente que lo está persiguiendo y lo está maltratando, les va a pasar lo mismo. ¿Sí? Pues es retributivo a lo que actuaron. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes ven que en todas las partes de la Biblia funciona esta ley. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Como le digo, eso no es que solamente para los cristianos, porque dicen, no, si yo siembro dinero en el diezmo, entonces esa es la teoría de muchos. Es que es una ley universal que funciona para todo el mundo, para los buenos y para los malos. ¿Me explico? No solamente para las cosas económicas ni para la naturaleza. Es todo lo que haga va a tener una retribución. Esa era una ley establecida por Dios. Crea en el Señor o no crea. Usted, el que siembra una mandarina, cosecha un árbol de mandarinas. ¿Sí? Crea o no crea en el Señor. Y es importante que lo tengamos claro. Entonces, siempre hay una ley de retribución o ley de siembra y cosecha. Miremos algunos ejemplos. El faraón. ¿Se acuerdan qué hizo el faraón de Egipto? ¿Qué orden dio? Matar a todos los niños. ¿Sí? Fue una de las órdenes que dio, de todos los niños judíos. ¿Qué le terminó pasando a faraón? Perdió a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, a todo su ejército, a toda la gente de su pueblo que fue a perseguir a los judíos. Todos terminaron muertos en el mar. ¿Sí o no? Sí. Él se puso a perseguir dio la orden de matar a los niños judíos, perdió sus propios hijos. Y parte de su pueblo. Amán y Mardoqueo. ¿Se acuerdan de Amán y Mardoqueo? ¿Qué hizo Amán? En el libro de Esther buscó ganarse el favor del rey y acabar y exterminar con falsas acusaciones al pueblo judío. ¿Sí? Y Mardoqueo, que era un hombre de Dios, ¿qué pasó? Él le preparó una horca para colgar a Mardoqueo y terminó él, se hicieron esa misma horca. ¿Para qué? Para colgarlo a él y a toda su familia. ¿Y la ley que hizo que los judíos mataran a... Y no la ley favoreciendo fue a los judíos que terminaron matando al pueblo que lo tenía esclavizado. Fíjese, él planeó una muerte para su enemigo y terminó presa de su propio castigo. ¿Sí? Daniel. ¿Qué le pasó a Daniel? Todo el mundo, los niños saben la historia de Daniel. ¿En el dónde? En la fosa de los leones. También falsas acusaciones a Daniel. Que lo decían que no, que estaba conspirando contra el rey, que no sé qué. Falsos testimonios.
Y el rey no tuvo más que decir, ¿sabe qué? Yo quiero mucho a Daniel, pero ustedes dicen, yo había dado una orden, no me puedo echar para atrás, así que métanlo al foso de los leones. A ver, lo metieron. ¿Qué le pasó a Daniel? Ni un rasguño, dice. ¿Sí? Y mire lo que dice, sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso de Daniel cuando se dio cuenta que no había pasado nada. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. ¿Qué hizo? Permaneció fiel. ¿Qué tal que Daniel hubiera dicho, pero Señor, si yo no he hecho sino servirte, hablar tu verdad, me he hecho todo lo que tú has dicho, que dijera, y ahora yo aquí en medio de los leones, yo hubiera puesto a quejarse, pero dice que él se mantuvo fiel, confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que lo arrojaran al foso de los leones, junto con su esposa, ¿y qué? Y sus hijos. Si ustedes ven aquí un común denominador también, y es importante que lo tengamos en cuenta, cada vez que uno desea mal hacia el otro, con un falso testimonio, con algo injusto, no solamente pagaba a él, sino a su familia también. Ese es el formato de Dios, o sea, el esquema de Dios. ¿Sí? No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Así lo dice la palabra. Se asustan, pero así es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban actuando contra uno de sus hijos. ¿Sí? Y último, los líderes que crucificaron a Jesús eran líderes ¿qué? Religiosos. Trataron de destruir a Jesús con falsos testimonios. Todo el mundo sabe que ¿quiénes crucificaron a Jesús? Los religiosos, los sacerdotes mismos. Los sacerdotes que pasaban todo el tiempo en el templo y crucificaron a Jesús. ¿Cómo terminaron ellos siendo castigados? Dios destruyó todo el templo. No quedó piedra sobre piedra, dice el Señor. ¿Sí? Entonces fíjense que el modelo del Señor es eso siempre. No es que diga, me voy a inventar un castigo para esta gente tan mala. No, es que cada quien lo que siembra, cosecha. Hay una retribución por lo que cada quien hace. Cada quien se busca el castigo que uno quiere. Y está el ejemplo más dramático para mí, el de Daniel, un hombre conforme al corazón de Dios. Todo el mundo sabe la historia, que vino el profeta y le dijo, oiga, y si tú le... ¿Ah? David, ¿sí? ¿Daniel? David, me pegó. Hoy estoy con los nombres cruzados más de lo habitual. Se pega eso. Entonces, con David, ¿qué pasó? Se metió con la mujer de su jefe, de su soldado, de su comandante, Urías. Y cuando el profeta le viene a decir, oiga, ¿usted qué haría si alguien le quita, tiene 1,100 de ovejas y usted le quita una, al que tiene una para dárselo a los otros? Y él dice, yo lo mando a matar 4 veces, ¿sí o no? 4 veces será el castigo, ¿sí o no? Y le dice, ¿cuál eres tú? ¿Yo? ¿Sabe cuántos hijos se le murieron a David? 4. Él mismo se puso la sentencia, ¿sí o no? Él mismo promulgó lo que quería como castigo para su enemigo, supuestamente para esa persona que había hecho tan mal, y él mismo se sentenció él mismo. 4 hijos perdió David. ¿Quién le puso la sentencia? Él mismo. Entonces fue de retribución a lo que él mismo pidió. Y esa es la pregunta, como digo, que todo el mundo hace. ¿Cómo Dios, un Dios de amor, condena a un pecador? Es la pregunta que mucha gente debate y mucha gente dice, yo no creo en ese Dios porque ¿por qué permite la muerte de niños, los terremotos? Es un Dios que no es justo. ¿Sí o no? ¿No han oído ese tipo de argumentaciones? Es habitual y la gente dice, es que Dios no planeó eso, que fuera de esa manera. Cada quien escogió su propio destino. Cada quien tiene las consecuencias de lo que sembró. La humanidad es eso. Dios los hizo en un paraíso donde no había muerte. Dios no planeó que el hombre muriera. Pero le digo, usted escoge. Si ustedes comen del árbol del bien y del mal, van a morir, van a ser desterrados del paraíso y a partir de ese momento va a haber las enfermedades y la muerte. Eso no estaba contemplado en el paraíso. Eso no era el plan de Dios perfecto para el hombre. Pero el hombre decidió otro plan, desobedecer y sufrir las consecuencias de esa desobediencia. Y por eso apareció la muerte en el hombre. ¿Quién fue el culpable? ¿Dios?
No, Dios le estableció todas las normas claras al hombre para que no pasara por eso. Pero el hombre, ¿qué hizo? El libre albedrío escogió qué hacer y buscó su propio. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente? ¿No? Porque eso fue lo que sembraron. Pero también está por qué le pasan mal a la gente también. Porque estamos en un mundo que pertenece más a ellos y nos pasa también a los cristianos a pesar de hacer las cosas bien. Son las dos situaciones. ¿Me explico? Y les pongo un caso de que dice que el cáncer es para el cuerpo como el pecado para el mundo. Y les pongo un caso médico donde precisamente pasaba con una persona que le decía eso a su médico. Yo no creo en Dios, porque Dios no es justo. Un día esa mujer tuvo cáncer. Y entonces fue con su médico y le dice, ¿tú tienes un cáncer? Y hay que operarte, pero yo no puedo operarte porque yo te estimo mucho. Me dice, pero ¿cómo así? Si su deber es extirparme el tumor y quitarme lo que está mal. ¿Sí? Le dice exactamente lo que está diciendo, es lo que explica lo que hace Dios. Dios no puede convivir con el pecado. ¿Sí? Y por eso tiene que extirpar el pecado del mundo. Yo te puedo estimar mucho, pero si me pongo sentimentalismo, pues no te opero, ¿no es cierto? Pero si hace lo que tiene que hacer, pues tengo que operarte. ¿Me explico? Y a uno le pasa lo mismo, pero ¿por qué permite eso? Es que Dios tiene que extirpar el pecado del mundo. Tiene que terminar sacando el pecado del mundo. Vamos a estar en un reino donde no va a haber algún día de pecado, donde va a estar su presencia y no puede caber nada de pecado. Por eso Él tiene que acabar con el pecado. ¿Me explico? Para volver a restablecer lo que Él creó, que fue un mundo sin pecado. Entonces vamos a volver a estar otra vez en un mundo restablecido por Él. Así como Él lo diseñó. Pero mientras tanto, Él tiene que acabar con el pecado del mundo. Y por eso ha hecho eso. A nosotros, ¿cómo nos salvó el pecado del mundo? A través de la sangre de Jesucristo. Y por eso tenemos una relación con Él. Él no puede estar en contacto con el pecado. Entonces, es importante que tengamos claro, ¿es retribución o es venganza? Porque la gente a veces dice, no, es que Dios es un Dios vengador. ¿Sí? ¿Sí o no? Precisamente la figura de la justicia humana habla de que hay dos elementos más, que el tique y el némesis, ¿se acuerdan? Bueno, el tique y el némesis. El tique quiere decir la fortuna, o sea, usted hace bien y por fortuna, por suerte le va a ir bien. Pero el némesis es la espada de la venganza. La mujer lleva una espada, ¿no es cierto? Entonces uno dice, Dios tiene un premio, pero también hay una venganza por lo que cometió. Eso es lo que el mundo está acostumbrado a conocer por justicia. De que si hay alguien mata hay que vengar su muerte, entonces también matarlo. Esa, como decía, puede ser la ley del talión. Pero es lo que el mundo está acostumbrado a hacer. Por venganza, Dios no es un Dios de venganza. Dios es un Dios que permite que cada quien se retribuye lo que cada quien hizo. ¿Me explico? Y así lo ha hecho a través de toda la historia. No es un Dios vengador. No es un Dios que quiera tomar venganza, porque la venganza viene a partir de ¿qué? De un rencor. Dios no es rencoroso. Dios es un Dios que dice, yo olvido todo. O sea, si ustedes se arrepienten, yo olvido todo. Es de la naturaleza de Dios. Y es lo que siempre pide. El que comete una falta simplemente le dice, arrepiéntase. Estoy dispuesto a olvidarme de todas. Yo no soy, mi naturaleza no es rencorosa. Y la venganza viene ¿de dónde? Del rencor. ¿Sí? Entonces no es un Dios de recursos. Y vamos a la otra parte, como digo, del premio, del galardón, y nos habla de que en este pasaje que leímos en 2 Tesalonicenses, de reposo. Pues dice, para ustedes que viven, y crisis, hablar de crisis tiene que venir del griego, donde habla de eso como una presión que uno tiene. La crisis es una palabra griega, perdón. Dice, ustedes que viven en constante opresión, ustedes necesitan un reposo. Eso es lo que el Señor promete. El reposo viene de la palabra anesis, que quiere decir relajación, alivio, holgura, libertad. Y es lo que el Señor habla. Algún día van a tener libertad de todas estas cosas. Van a moverse libres, no tienen que estar oprimidos por el pecado, por la maldad
del ser humano, ya no estar libres de persecuciones, ¿cierto? Libres de sufrimientos. Eso es lo que el Señor promete para los que han sido fieles a su palabra. Y es importante que lo tengamos claro. Y esa libertad está representada por el reposo de Dios, que tiene que ver también con la palabra Shabbat. Shabbat es un reposo. Y es lo que Él muestra desde el principio de la creación, que Él tiene un reposo y una tranquilidad y una libertad de moverse. Y es lo que nos da a nosotros también esa libertad algún día en el cielo. Miremos a 2 Corintios 1, 8, 9. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Está hablando de los corintios. ¿Y de dónde recuerda Pablo eso? De la provincia de Asia. Estamos en Tesalónica, que es de provincia de Asia. Entonces, Pablo sufrió lo que esta gente estaba sufriendo. Él ya había pasado en ese mismo lugar. Había sentido que se le acababa la vida, allá los apedrearon, o sea, hubo muchas situaciones donde dijeron, hasta aquí llegamos. Pero él lo tiene claro, dice, ¿para qué permitió Dios esto? No era para fregarnos, para lastimarnos, para... Dice, no, sabía que tenía un enemigo, pero él decía, si confiáramos en nosotros mismos, pues estaríamos perdidos. Pero él permitió, ¿para qué? Para que viéramos el poder de Dios y confiáramos en Él. Y Dios lo sacó de esa situación, y eso es lo que mismo les dice a los corintios. Dice, nosotros ya pasamos por eso, y esta gente está pasando ahora por eso, y por eso nos gozamos, que a pesar de esa persecución, Dios permite que confiemos en Él y que salgamos de eso. Y recordemos 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11. Lo leímos hace unas semanas atrás. Dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es las palabras de aliento aquí? Dice, anímense a unos a otros porque el Señor, así nos permita, aparentemente la muerte aquí no va a permitir la muerte eterna. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Como dice, las cosas de aquí son pasajeras. ¿Está en una situación complicada ahorita? Tranquilo, esto es pasajero. De eso no se va a morir eternamente, lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor ya murió por ustedes. Y esa es la salvación y la esperanza que tenemos de todos. La salvación, como digo, tiene que ver con sanidad, con libertad. Esa es la salvación que Dios ha hecho. Y dice, edifíquense, anímense unos a otros. Cada vez que usted vea a una persona abatida entre sus cercanos, entre las personas de aquí, ¿cuál es el deber de uno? Animarlo. A veces cometemos el error de seguirle la cuerda y hablar de las cosas negativas, ¿no es cierto? Y esta situación está mal y sí, estamos graves y cada vez peor. A veces lo conversamos y estamos hundiendo a la gente en vez de decirle, oiga, tenga esperanza, esto no va a ser para toda la eternidad. Así uno le diga, así nos muramos de hambre en esta tierra, ¿sí? Pero vamos a vivir muy bien en la otra. Y la gente ahí dice, no, todos queremos la inmediatez y que nos solucione las cosas rápido. Pero siempre el cristiano tiene que tener la visión en la eternidad. Esa es la perspectiva que uno debe tener. Primero, pasemos a Apocalipsis, al final. Y quiero hablar un poco del reposo, porque me pareció interesantísimo esta cita. ¿Cuál es el sitio de reposo donde el cristiano va? O sea, ¿cuándo es el momento del reposo completo? Y tiene que ver precisamente a dónde va el cristiano cuando muere. ¿Ustedes sabían eso? ¿Dónde vamos? ¿Vamos a reposar a dónde? Yo me preguntaba eso, el Señor habla de que vamos a estar a reposo, que no vamos a tener preocupaciones. Y yo, eso era uno de los temas que me tenía inquieto para esta charla. Así como habla del castigo, y que si el castigo es todo el tiempo en el infierno, ¿cuál es el lugar donde va el cristiano? Porque hemos dicho que el cristiano no va al cielo en cierta manera, sino que vamos a estar en la tierra con el Señor, ¿sí o no? Pero si no estamos en el cielo,
Entonces, ¿dónde estamos? Me preguntaba yo. ¿Sí? No sé si ustedes lo tienen claro. Yo no lo tenía claro. Y aquí en este pasaje está la respuesta. Miremos cuando Juan está hablando lo de los sellos, resulta que el cielo tiene diferentes áreas, se puede decir. Y aquí nos muestra, dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por los mártires, en alguna, dice otra versión. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y a mí este pasaje me llama la atención porque digo, esa gente que está como consciente de que hasta cuándo vas a vengar lo que ellos hicieron. Todavía me genera muchas inquietudes porque les preocupa eso. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más, un poco de tiempo más. ¿Sí o no? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y el Señor dice, todavía no es tiempo de vengar eso. Necesito tiempo que más gente tiene que morir a causa de la palabra. Y esos van a estar aquí en la presencia y por eso todavía no actúo. ¿Sí? Pero ¿dónde está hablando él? Dice en la primera parte, no sé si ustedes lo notaron. ¿No lo notaron? Debajo del altar del Señor, donde habla que hay un mar, y cuando habla mar quiere decir va a ser gigantesco el lugar donde están estos presentes. Es el mar de cristal que habla la palabra en el Apocalipsis. O sea, uno va a estar en un momento que no estamos todavía frente a los ojos del Señor, en el altar del Señor, en el templo del Señor, sino vamos a estar en el mar de cristal, en el sitio que va a estar reposando todos los que han muerto por el nombre del Señor, todos los hombres que han mantenido fieles a su palabra. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Vamos a estar en un lugar de reposo absoluto. Curiosamente esta gente vive preocupada y dice, ¿hasta cuándo vamos a estar en tu presencia? O sea, va a haber un momento de transición, se puede decir, antes de estar en su presencia, donde va a estar reunidas con toda su iglesia. Pero me dice, todavía hay gente que todavía hace falta por llegar acá y por lo tanto no puedo hacer justicia. ¿Sí? ¿No les llama la atención eso? ¿Ah? A ver, ahí habla de los mártires, ¿sí? Porque los otros dicen que algún día vendrá con su iglesia y subirá con todos los demás muertos, ¿sí? Los que mueren así que no son mártires. No necesariamente mártir, como digo, es el que lo cortan en pedacitos, ¿sí? O que lo crucifican. De todos modos, todo el que ha sido fiel al Señor y ha sufrido persecución de algún tipo en este mundo, Dios le dará su recompensa. Por llamarle mártir, no sabemos la medida de él, ¿sí? Pero todo el pueblo de Dios, al fin y al cabo, víctima de la persecución del mundo. ¿Sí? No sé, no te puedo contestar. Estamos hablando de cosas que, como digo, Dios nos va revelando poco a poco qué es lo que pasa en la otra vida. Ahí no habla de los mártires ¿Se fue? Me olvidó la pregunta. Que habla de los mártires específicos que mueren en la gran tribulación. No dice ahí. Dice que a los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Eso es lo que dice, lo único que dice ahí, ¿sí? Es lo que habla en este momento. ¿Cuál es el futuro del perdido? Así como decimos, ¿cuál es el futuro de los que han creído, los que han eso? ¿Cuál es el galardón? Estar en ese mar de cristal, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el futuro del perdido? Ahí viene también otro tema de discusión. En 2 Tesalonicenses 1:9, acabamos de leer ahí en ese pasaje. Ellos sufrirán el castigo ¿de qué? De la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y la majestad de su poder. Y ahí entra un tema que también es controversial, que a la vez hablábamos, esas almas definitivamente
desaparecen o va a estar toda la vida sufriendo, toda la eternidad sufriendo, en un lugar llamado lago, lo que sea. En eso hay controversias, hay distintas opiniones, hablábamos algún momento de eso. En otra versión dice, ellos sufrirán el castigo justo de la destrucción eterna, y habla de destrucción, lejos del rostro del Señor y de la gloria de su poder. Lo que hablaba, estas personas, algún día nosotros estaremos viendo el rostro del Señor. ¿Ustedes se añoran ver el rostro del Señor algún día? Algún día vamos a estar cara a cara con Él. Pero esta gente dice que va a tener el juicio del castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. Y uno, lejos de la presencia del Señor, no es absolutamente nada. De hecho, el fruto del pecado es muerte, o sea, ellos van a estar muertos. ¿Sí? Muertos, uno dice, no, pero muertos sufrientes, no sé. O sea, sí. Salmo 115 dice, los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre, alabado sea el Señor. Amén. Nosotros vamos a estar alabando al Señor, vamos a estar glorificando al Señor en su presencia. ¿Ah? O sea, nosotros vamos a tener vida eterna. Nosotros vamos a tener vida. ¿Sí? Por eterno. Y hay una muerte eterna. Por eso habla, no, que van a estar sufriendo, no sé, o sea, van a estar muertos, desaparecidos, destruidos. Cualquier cosa es terrible, ¿sí? Cualquier forma, si está lejos de la presencia del Señor, ahí no hay nada. Mire, la palabra original que viene de ahí es olesdros, que es ruina, muerte, castigo, destrucción, perdición. Esa es la palabra original. Entonces uno dice, puede ser castigo, puede ser muerte. La misma palabra original del griego viene, habla de destrucción, habla de perdición. Para el griego original es sinónimo, todo lo mismo. O sea, estar destruido, estar perdido, en el griego es exactamente lo mismo, y por eso uno encuentra traducciones en las diferentes versiones pero cualquiera de las dos cosas no quiero estar. ¿Me explico? Apocalipsis 22, 3 al 4. Ya no habrá maldición, dice el Señor al final. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Eso es lo que nos promete el Señor. Algún día estaremos cara a cara con Él, gozando su presencia, adorándolo. No nos queda otra alternativa. No va a ser un mundo aburrido, como mucha gente dice, qué pelea todo el día cantando. Sí, adorando al Señor. Creo que la mayor plenitud del ser humano es poder estar frente a su Creador y gozarnos de todo su amor. No creo que sea para nada aburrido. Mateo 25, 41, 46. Y quiero volver a centrarlos en la dignidad de su presencia. Bueno, uno no puede estar en su presencia si no es digno de estar en ella. Y digno no es que tenga méritos suficientes por las buenas personas que sean, ¿sí? Sino es que creer en Él o no creer y estar dispuesto a sufrir por Él. A eso se refiere con dignidad. Dios, acuerde que nos salvamos es por fe y no por obras. Y por eso dice, digno es el que al cabo está dispuesto a seguirlo y a obedecerle independientemente de lo que pueda suceder alrededor. Mateo 25, 41 y 46 dice, luego dirá a los que están a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso fue el concepto que el Señor diseñó, el fuego eterno. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero le dice, ese fue el diseño original. Él no creó el infierno para el hombre en sí, ¿sí? Fue para el diablo y sus ángeles. Pero le dice, mire, apártense de mí, malditos, le dice. Aquellos irán al castigo eterno y los justos, a lo que hablamos ahorita, a la vida eterna. Ese es como digo, si ellos van a ser destruidos en el fuego, no lo sé. Si van a estar sufriendo ahí por la eternidad, no lo sé tampoco, ¿sí? De todos modos, allá no es el sitio que queremos estar. Entonces, lo que le está diciendo, aquí dice, mire, dentro de ustedes pueden haber muchas ovejas y muchas cabras. En unos estarán a la derecha y los otros van a estar a la izquierda.
Las cabras y las ovejas pueden llegarse a parecerse, ¿sí o no? Hay gente que a veces no distingue entre unas y otras, pero el Señor sí las conoce, el pastor sí las conoce. Y dice, él cuando los llame por su nombre, ellos saben la voz del Señor y el pastor conoce también sus ovejas. Ahí no hay forma de engañarlo. Y el llamado precisamente que el Señor deja este mensaje es, ¿de verdaderamente somos dignos de su presencia, de estar en su presencia o no? Y es una evaluación que cada quien debe hacerse. Soy digno de estar en su presencia porque estoy dispuesto a morir y a hacer, independientemente de las circunstancias que tenga a mi alrededor, no voy a dejar de confiar en Él. Esa es la situación y ese es el mensaje clave de todo este pasaje. Pablo está reconociendo una iglesia que está dispuesta, que está creciendo en amor, que está aumentando cada día su fe, a pesar de los sufrimientos. Y es una iglesia que sigue siendo fiel, que no se deja llevar por las cosas que está pasando alrededor. Ese reconocimiento que Pablo está haciendo a esa iglesia y es lo que nos debe estar haciéndonos evaluar a nosotros. ¿Somos ovejas o somos cabras? Que la cabra se comporta como se le da la gana cuando las circunstancias no le convienen. Es muy diferente la cabra a la oveja en su forma de actuar, a pesar de que su apariencia física sea similar. ¿Me explico? Pero su comportamiento es diferente. Mientras una mansa, la otra es loca, alborotadora, ¿sí? Y reniega y protesta, ¿sí? Esa es la cabra, pero la oveja no. La oveja es mansa por naturaleza y obediente. Vamos a Gálatas 6, 7 al 10. Y en esto terminamos, que es el pasaje de reflexión. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué concluimos de esto? Esto no es solamente decir, yo creo en el Señor y creo que es el Dios y que murió por mí y me salvó. Dios lo que nos pide es que tenemos que ser fieles a esa creencia. Que no importa lo que nos pasa a nuestro alrededor, como digo, las dificultades, las opresiones, las persecuciones que podamos tener, tenemos que seguir siendo fieles a Él y obedientes a Él. ¿Cómo decimos que amamos a Dios? Es obedeciéndole. La única forma de ser fieles a Él. Que estamos dispuestos a perder el trabajo, que estamos dispuestos a perder el negocio, que estamos dispuestos a perder relaciones, porque no están de acuerdo en la forma en que nosotros actuamos. Tenemos que estar dispuestos a eso. Lo que nos dice, no se cansen de hacer el bien, independientemente de los demás cómo los traten. Demuestren siempre el amor, no pueden pagar mal con mal. Lo que nos manda el Señor les dice, ¿ustedes les hacen mal? Hagan el bien. ¿Sí? Eso es lo que nos manda el Señor. Eso es obediencia. Y es la forma de decirle al Señor, yo te amo. Yo no puedo actuar como todo el mundo actúa. Yo no puedo hacer la justicia de la tierra. Tengo que hacer tu justicia. Que tú, a pesar de todo lo que yo te he hecho mal, tú mandaste a tu hijo a morir por mí. Yo no puedo actuar de otra manera. Eso es fiel a lo que Él manda. Eso es ser obediente a lo que Él quiere que hagamos. Y Él dice, no se cansen de hacer el bien. A pesar de las injusticias que ustedes ven alrededor, a pesar de que aparentemente los demás prosperen haciendo las cosas mal, no se dejen tentar por esas cosas. Ustedes simplemente hagan el bien todo el tiempo. Esfuércese por hacer el bien, como dice. ¿Sí? ¿No es fácil? A veces no es fácil. Y dice, hay mucha gente, como digo, los de la familia de la fe que están pasando dificultades. Y nos dice, primeramente, ayúdelos a ellos. Anímelos a ellos. Porque si la gracia de Dios tiene que llegar a la gente que dice creer en el Señor también. ¿Sí? Y debemos ser cuidadosos de que la gente no caiga. Vamos a visitar a los enfermos los enfermos cristianos también. ¿Sabe lo que puede estar pasando una persona que está en una cama de hospital, que les tiene diagnosticado un cáncer y que durante mucha vida, o gran parte de su vida,
dijo que era creyente y que creía en Dios, en un Dios de amor, y que no entiende ese Dios de amor porque de pronto dice, ¿por qué permitió que eso me sucediera siendo yo tan bueno? Es lo que habitualmente dice la gente, ¿no? Si yo soy cristiano, ¿y por qué permitiste eso? Y cualquiera podemos estar el día de mañana en esa circunstancia, ¿cierto? O porque estoy en pobreza, porque ahora no alcanza el sueldo, porque las cosas no se dan como uno imaginaría que debería ser la vida cristiana. Y ahí es donde la gente fallece. ¿Y qué nos manda a hacer a nosotros? Buscar a ese hermano, echarle la mano, ayudarlo, fortalecerlo y decirle, Dios te ama, Dios es justo. Así no lo entendamos. Por eso dice, a los de la familia de la fe hay que estar más atentos a eso. Los que primero hay que estar ayudando, pueden desfallecer, pueden caer. A veces uno dice, pero hay que ayudar a los otros para que conozcan al Señor, pero el Señor pueda. Primero ayuden a los de la familia de la fe, que no desfallezcan. Han creído, pero si cualquiera podemos estar el día de mañana en eso, en una situación similar. El Señor dice, ayuden a los de la familia de la fe. Ayer veíamos con mi esposa la película Hombre de Fe. ¿Sí han oído? Hombre de Fe. De la vida de Navas, portero de Real Madrid. Y pasaba por sufrimiento y sufrimiento. Todos los compañeros le decían, o sea, hay una vida afuera, hay una vida de diversión, de locura. ¿Por qué no haces ese tipo de vida? En vez de estar aquí encerrado creyendo en un Dios que todas las cosas te salen mal y siempre estás en la banca. Todos soñamos con ser titulares, con ser protagonistas de algo, y el Señor muchas veces nos deja sentados en la banca. Y uno dice, pero ¿por qué a mí? Y es lo que él se llegaba a preguntar también, ¿no? Pero había personas que le decían, tenga fe, madres, personas que estaban fieles al Señor, y le decían, tenga fe, precisamente. Hay que confiarle que el Señor un día va a dar la victoria. Y que nos va a dar a cada quien lo que se merece. El problema es, ¿somos faltos o no somos faltos? Como decía la palabra. Gracias a Dios, como digo, tenemos un defensor que a pesar de las dudas y todo va a estar ahí, pero tenemos también un acusador, tenemos uno de la fiscalía que nos va a decir, ¿te das cuenta? ¿Para qué te sirve seguir al Señor? Si mire cómo te va. ¿Sí o no? Ese es el acusador. Y el Señor nos lo dijo. Van a tener siempre un acusador, pero tiene un defensor. ¿A quién le crees? ¿De qué lado te quiere hacer de la balanza? Ese acusador va a un día terminar completamente humillado, completamente falto, ¿sí? Todas las argumentaciones de él se van a caer. Pero el Señor tiene a Jesucristo que defienda, y el juez al final va a decir, libres, completamente libres, ¿cierto? A disfrutar de toda mi presencia y van a poder estar frente a mí. Y eso es lo que debemos añorar y buscar cada día en nuestra vida. Hoy damos gracias por los abogados que Dios ha puesto aquí, que les toca defender, ¿no es cierto?, a muchas personas. Dios les dé sabiduría. Y siempre, como digo, lo grave del abogado es que también le toca ponerse en la balanza frente al otro abogado, que es Jesucristo, ¿no es cierto? Esa es la medida que Dios les pone. Entonces es una gran responsabilidad para ellos. Así como los médicos, tenemos también que hacernos al nivel de Jesucristo, que también fue el médico de nosotros. O sea, Él hace todas las profesiones, entonces siempre nos toca ponernos comparados con Él, ¿cierto? Pero gracias a Dios, cuando Él nos dice, monten de este lado y yo soy parte de ustedes, y Dios nos ve agarrados de Él, de la balanza de Él. Y es por la gracia de Él, no es por los méritos nuestros, simplemente porque Él lo ha querido de esa manera. Y eso es lo que debemos adorar siempre a Dios, que el día que el Señor nos juzgue no nos va a decir, estás falto, sino al contrario, estás en la plenitud y no hay nada que pongan en el otro lado que haga contrapeso para alejarme de mi amor y de mi amor y por ti. Eso es lo que debemos ser, siempre agradecidos por el Señor. Amén. Cuando estemos en ese tekel, ¿sí?, algún día estaremos en ese tekel, eso sí, tengan la seguridad. Todos vamos a ser juzgados,
ante el tribunal de Cristo, dice la palabra. Y ahí va a dejar lo bueno y lo malo que haya hecho cada quien, independientemente de la salvación, ¿no es cierto? Sí. Y ese día tendremos, gracias a Dios, a nuestro defensor. Amén.